Bienvenidos al podcast Desordenada. El día de hoy me encuentro muy feliz porque tengo una invitada que ya seguía su trabajo desde hace un tiempecito por Instagram y todo esto, ya la había escuchado y la verdad es que tenía muchas ganas de tenerla aquí y de compartir ideas y de compartir pasiones. Florencia, qué gusto tenerte aquí, qué gusto que estés aquí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Cintia, muy contenta, un poquito nerviosa porque nunca es fácil estar del otro lado, normalmente soy yo la que está ahí haciendo entrevistas y entonces estar ahora del otro lado siempre me pone nerviosa, pero un enorme gusto poder ser parte de Desordenada MX. Yo también he estado siguiendo tu trabajo, particularmente la entrevista que le hiciste a Juan Villoro, que es uno de mis escritores favoritos. Me encantó, además me sirvió como una gran introducción a su último libro. Entonces, pues yo bien emocionada de hablar con personas como tú. Gracias por invitarme. Al contrario, Florencia, muchísimas gracias que este mundo del podcast cada vez crezca más y que cada vez podamos conseguir a lo mejor amigas, socias y compañeras, sobre todo de estas pasiones que a veces es difícil encontrar, ¿no? En donde vivimos o en donde estamos. Entonces, a veces es muy padre que toda esta tecnología, si bien tiene toda esta parte, pues negativa a veces, pero también nos acerca a personas que tienen pasiones como la tuya, que es el arte y específicamente la música o esta pasión por divulgar música. Fíjate que justamente me gustaría empezar así la entrevista. Me llama mucho la atención porque en un principio este podcast fue pensado para mis alumnos que están eligiendo una preparación o están eligiendo una carrera profesional. Entonces, ellos están a punto de cumplir 17, 18 años y me gusta conservar un poquito esta esencia, si bien se ha transformado, pero me gusta conservar esta esencia y me llama mucho la atención la música o el divulgar música. ¿Cómo surge esta pasión en ti por la música y cómo decidiste seguirla? Muchas veces estos niños o adolescentes la cortan, ¿no? Cortan esta pasión porque muchas veces nos dicen, es que te vas a morir de hambre, es que es muy complicado, es que todo, y bueno, a veces deciden cortar esta pasión musical, y a mí me gustaría saber cómo llegaste a esta pasión y sobre todo a difundirla. Uy, pues mira, muy importante todo lo que mencionas porque siempre son edades complicadas y mi camino en la música no ha sido para nada lo usual, lo típico. Eh, Tuve la fortuna de nacer en una familia en donde siempre hubo música, siempre hubo libros, siempre hubo arte alrededor, ¿no? Sin embargo, nunca sentí esta vocación por ser música como tal. Tuve oportunidad de tener cierta formación en el piano, sobre todo formación en la música clásica, pero nunca me vi como, sí, volviéndome música, la verdad, en ningún estilo musical o género musical. La verdad es que mi camino y mi perfil es bastante raro porque no soy de esas personas que desde que nacen saben lo que quieren hacer y, y así como que nunca sueltan la vocación, ¿no? Me costó trabajo encontrarla. La verdad es que siempre estuve inclinada a las artes, mi formación académica siempre estuvo inclinada hacia las artes y hacia las humanidades. Yo empecé estudiando artes visuales, después me salí por ciertas circunstancias y de ahí pues terminé estudiando traducción, lingüística, docencia y literatura, todo enfocado al inglés, al idioma inglés, que es un idioma que me gusta mucho. Pero nunca realmente, y no fue consciente, nunca solté el arte y la música. En el último año de universidad, durante mi servicio social, tuve la fortuna de encontrarme con la opción de hacer mi servicio como traductora en la Escuela de Laudería, en donde se fabrican instrumentos de cuerda frotada, violines, violonchelos, etcétera. Y de ahí, en esa etapa de la vida, o sea, en los veintitantos años, fue donde me volvió a surgir este chispazo de sentir que lo mío era la música.
sino nunca he sentido como esa frustración tremenda de no, es que yo quería ser pianista y no lo fui ni nada de eso. Pero siempre, o sea, me recordó que mi corazón late por eso, ¿sabes? Eventualmente yo empecé a trabajar como traductora en un montón de áreas, también como maestra de inglés, y bueno, pues sí, no fue como una casualidad. En un momento, un verano, yo sabía que había un festival de música de cámara en el lugar donde yo vivía en ese entonces. Y estaba yo muy triste y necesitaba escuchar música en vivo y donde estaba yo era un lugar muy pequeño y entonces llegué a las oficinas del festival a decir si, o sea, que yo me ofrecía como voluntaria de lo que fuera con tal de que me dejaran estar en los conciertos porque tampoco podía estarme pagando los boletos, ¿no? De ahí surgió pues una relación bastante buena en donde mis habilidades como traductora y como lingüista y todo me sirvieron y me fueron dando trabajo en ese mismo festival. Y ahí, aunque suene muy tonto, porque pienso que es muy tonto, apenas ahí me di cuenta que puede una vivir de la música sin necesidad de ser música. O sea, hay un montón de áreas, un montón de trabajos que se requieren para sacar adelante conciertos, festivales, grabaciones, etcétera, en donde no necesariamente tienes que ser música, pero obviamente tu perfil es amar la música, ¿no? Entonces, de ahí fue como, digamos, lo que marcó ya eventualmente dejé de ser maestra y me dediqué a trabajar en la música. Me preparé, estudié un curso de gestión cultural y de ahí me fui dando cuenta que dentro de todas esas áreas que abarcan el realizar eventos sobre música, pues la divulgación y la comunicación es lo que me gusta. Eh, para no hacer el cuento muy largo, pues un poquito antes de que empezara la pandemia, yo hice el piloto de mi podcast, porque ahí fue, o sea, socialmente me sirvió mucho. Encontré como este círculo de personas en donde realmente me identificaba, donde realmente me sentía cómoda y donde me sentía feliz. Y conocí historias tan interesantes que, o sea, se me ocurrió hacer un podcast en donde yo entrevistara a estas personas y quedara registrado el camino en la música de todas ellas, porque creo que, pues, o sea, los caminos son muy distintos, aunque sean artistas muy reconocidos o no tanto, o artistas en lo clásico o en el jazz o en muchos otros géneros, los caminos de cada quien son muy diferentes y son siempre muy interesantes. Entonces, pues más o menos por ahí va la cosa. Qué interesante la perspectiva que nos dices, que nunca soltaste, sabías que era la música bajo diferentes perspectivas y cómo el idioma después te abrió diferentes puertas y perspectivas. Qué interesante. Y bueno, te lo pregunto como comunicadora, que muchas veces, por ejemplo, que ha trabajado en medios de comunicación locales y nacionales, que realmente hay como digamos, hay como una brecha muy grande digamos que en difundir cultura, sobre todo, por ejemplo, en estados pequeños como por ejemplo León, Guanajuato, todo esto que a lo mejor no tienen la gran cantidad de infraestructura como la Ciudad de México o quizá como Guadalajara o Monterrey. ¿No? Y pues bueno, creo que hay una brecha muy grande. Hay pocos especialistas en difundir este tipo de conciertos, este tipo de información, de suplementos incluso culturales. Tú como experta, ¿cuáles son lo que no debe de hacer una persona al momento de divulgar música? ¿Cuáles crees que sean los errores más comunes que se cometen, por ejemplo, al momento de divulgar, por ejemplo, festivales de música clásica, a lo mejor o cualquier otro tipo de festival? ¿Cuál crees que sea, o cualquier concierto de orquesta? ¿Cuál crees que sea el principal error, así que tú digas, esto por favor no lo hagan? Te lo puedo decir en una palabra, soberbia. La soberbia, o sea,
uno de los principios que me rigen en este trabajo y en los proyectos que hago es no caer en eso. Creo que una gran limitante, creo que hay muchos factores, es que es un tema complejo. O sea, como muy bien dices, la divulgación cultural en el resto de la República es complicada porque seguimos viviendo en un país tremendamente centralizado y es un país gigante, ¿no? O sea, México territorialmente es muy grande. Entonces, que todo esté centrado en tres ciudades, sobre todo en una, en la capital, es complicado. Pero hablando sobre la divulgación, es que es un grave error y creo, me parece ya incluso anacrónico caer en esta soberbia, en esta arrogancia. Creo que tristemente todavía hay muchas personas que creen, y lo entiendo porque es un proceso que de alguna manera pasé yo a ciertos niveles en que o sea, se sienten mejores personas, se sienten superiores al saber sobre determinado tipo de arte, sobre determinado género musical. No se diga la música clásica, tristemente es un gran lastre que tiene la música clásica, este estigma, ¿no? Que por un lado tiene una parte de verdad, ¿no? Que denota elitismo, que denota clasismo, que denota soberbia. Me parece muy importante entender que la divulgación es hablar en un lenguaje entendible para todos. No es sentirse mejor que los demás, es entablar un canal de comunicación para compartir lo que a una le apasione. Y si te apasiona la música clásica o te apasiona la cumbia o te apasiona lo que sea, es simplemente compartir como cuando le compartes a tus amigos, a tus seres queridos, algo que te emocionó muchísimo. O sea, no, si se entra al mundo de la divulgación cultural en este caso, pero creo yo también en la científica y en otro tipo de divulgación, si se entra en el plan de yo voy a enseñar porque acá yo soy la que más sé y voy a enseñarle a los demás, toda la gente ignorante que no sabe, es un error tremendo y creo que evidentemente va mucho más allá. O sea, no se necesita tener posgrados en esto, es cuestión como de principios, ¿no? Y de autoconocimiento y de cuestionarse desde dónde está haciendo una las cosas. Me parece muy, muy interesante porque sí, a veces es un error que se comete mucho al momento de comunicar cualquier arte, incluso cualquier cosa, ¿no? Cualquier fuente, lo vemos mucho, por ejemplo, también en la fuente de política, en la fuente de economía, también abunda mucho eso y creo que eso nos sesga. Como periodistas, como divulgadores, creo que es una es un gran error. Por otra parte, me llama mucho la atención esto de los idiomas, cómo el tener esta herramienta, te lo digo porque, por ejemplo, a mis alumnos y en general ya ahora a todo el mundo, por ejemplo, creo que el aprender un idioma extra es una capacidad que te puede dar muchísimas herramientas. Tengo una amiga que le gusta el teatro, ojalá que nos esté escuchando, que le gusta mucho el teatro, le apasiona el teatro y ella lo puede hacer gracias a que sabe inglés y en la mañana trabaja como traductora, hace los copies, las líneas que llevan las redes sociales en diferentes empresas y cada, obviamente desde casa, y cada quincena pues le depositan o cada mes le depositan y esto le da el tiempo para en la tarde ella poderse dedicar a hacer teatro. ¿Cómo te ayudaron estas herramientas? ¿O tú qué herramientas nos recomiendas adquirir para dedicarnos a un arte o para dedicarnos a comunicar un arte? ¿Qué herramientas nos recomiendas saber o aprender en estos cambios, sobre todo ahora digamos que estos 2 años de la pandemia? Trajeron muchísimas transformaciones, entre una de ellas, pues la tecnológica y la de idiomas. Em, Creo que otra vez puedo resumirlo en una palabra, curiosidad. O sea, la verdad es que
puede parecer que he terminado dedicándome a algo muy diferente a lo que estudié, pero en el fondo todo está conectado. La música como tal es un lenguaje, ¿no? Eh, a mí creo que por eso siempre me han interesado mucho los idiomas. El inglés en particular tuve la oportunidad de, pues, de estudiar en escuelas bilingües desde muy chiquita, ¿no? Pero también por intereses personales siempre ha sido un idioma que me ha gustado muchísimo. Creo que una de las ventajas que te puede traer aprender cualquier idioma, el que quieras, el que sea, el que a ti te llame la atención aprender, es eso, es que al final los idiomas son un reflejo del universo propio, de la sociedad en donde se habla, de los diferentes grupos sociales, países, etcétera. El conocer otros idiomas te permite ver al menos un poco las diferentes perspectivas sobre la vida y sobre el mundo a través de los idiomas. Eso te abre enormemente el panorama, además de que te permite acceder a información que a lo mejor luego no es tan fácil encontrar, aunque afortunadamente ahorita creo yo que esas desigualdades se han ido más o menos emparejando. Pero yo recuerdo que hace muchos años, hablando de Wikipedia, por ejemplo, era muy notoria la diferencia. Si buscabas algo en inglés, la información era muchísimo más amplia a buscarla en español, que bueno, pues el español es si no estoy errada, el tercer idioma más hablado del mundo, después del chino, mandarín, ¿no? Entonces, hablar cualquier idioma siempre te va a ampliar la perspectiva de la vida y te va a hacer conocer cosas nuevas. Y creo que una vez más, al final, lo que genera todo esto es la curiosidad. El ser curioso, el no dejar de aprender nunca, es lo que te va llevando a caminos que nunca sabes, ¿no? Por eso yo adopté la palabra serendipia también, porque las serendipias son estos hallazgos inesperados, afortunados, que surgen de ir buscando otras cosas. Entonces, jamás perder la curiosidad creo que es algo fundamental y creo que a través de los idiomas, por las habilidades y los requisitos que piden para poder hablar en otro idioma y entender otro idioma, pues de ahí como que todo se conecta, ¿no? Justamente me llama mucho la atención esto que dices de los idiomas y de esto de la divulgación. Claro que, por ejemplo, ahora, por ejemplo, comunicadores, comunicólogos, hemos tratado de llegar de otra manera a las audiencias porque ahora, digamos que es muy distinto. Ya la televisión ya está reducido el porcentaje de personas que la ven, la radio ni se diga. A mis alumnos de 18 17 años le preguntas, ¿cuál es tu programa de radio favorito? Y no, ellos lo ven como algo, algo hasta romántico, algo hasta como antiguo, todo esto, ¿no? Entonces, me queda claro que ha cambiado todas estas maneras de comunicar y me gustaría justamente hablar de los podcasts. Me gustaría hablar de Serendipia Armónica. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este transitar del mundo del podcast? ¿Qué te ha dejado? ¿Cómo ha sido llegar a este proyecto? Me ha dejado muchas cosas. Serendipia Armónica es un proyecto al que le tengo mucho cariño porque me ha permitido seguir conectándome con gente valiosísima de la que aprendo mucho y obviamente, sobre todo del área que a mí me encanta, que es la música. Em, yo creo que no me imaginaba cuando yo empecé este proyecto. Yo empecé queriendo hacer entrevistas, número uno, porque yo no estudié música como tal, ¿no? Para mí lo importante o una de las cosas más importantes es dar el espacio a las y los expertos a que hablen y darles este espacio sin interrumpirlos, sin prisa, ahondando más en su trabajo, en el proceso creativo, en todo lo que conlleva hacer lo que hacen, ¿no? Lo que me ha dejado Serendipia Armónica es tremendo porque, pues de entrada me ha permitido hacer amistades que atesoro, me ha permitido, me ha ido acompañando
en mi proceso de irme adentrando en diferentes géneros musicales. O sea, me ha acompañado en la vida, la vida, ¿cómo lo explico? O sea, mucho de la música que yo escucho me va acompañando en mis transiciones en la vida. Y Serendipia Armónica me permite profundizar muchísimo más en esa música que en ese momento estoy escuchando, que por algo me está moviendo. Y conocer a personas que se enfocan en eso es tremendo. O sea, aparte de que a veces, de que tengo oportunidad de conocer a personas que admiro un montón y entonces me quedo en modo admiradora, fan, es como no sé, es aprender, es seguir aprendiendo y es conectar con la gente de una forma genuina, o sea, conectar con el alma, pues, aunque suene cursi. Claro, y creo que eso es lo principal de un podcast. A mí cuando, por ejemplo, alumnos me dicen que quieren comenzar a hacer un podcast, lo principal que les digo, me dicen que algún consejo o algo, lo principal que les digo es que sea un tema que les apasione, porque si no se va a notar. A lo mejor en radio, en televisión, no se nota tanto como en las redes sociales, si a lo mejor no nos apasiona o lo vamos a dejar. No, a lo mejor si realmente el tema no nos apasiona o algo, a lo mejor a los 5 10 15 episodios lo vamos a dejar. En cambio, si es un tema que nos apasiona, aunque sea complicado, aunque a veces que el internet, que la computadora, que todo, aunque sea complicado, no lo vamos a dejar porque es un tema que nos apasiona y nos apasiona, yo creo que el conectar y creo que lo resumes de una manera maravillosa, el hecho del objetivo primordial de un podcast. Muchas veces como nos enfrascamos un poco en las cifras, como comunicadores y todo, nos enfrascamos en las cifras, que si el like, que si las compartidas, que si todo, cuando realmente la base es esa, ¿no? Como el hecho de que sea el tema que nos apasiona y que poder transmitir a lo mejor ese mensaje. Y por eso me llama muchísimo la atención y muchas felicidades por tu proyecto. Ya saben, si pueden, váyanlo y escúchenlo. Se trata también de crear comunidad podcastera, que si bien están acostumbrados a escuchar podcast, háganlo mientras hacen ejercicio, mientras lavan los trastes, mientras van a la escuela, al trabajo, qué sé yo. Pero sí, me encanta. Y Florencia, también otra cosa que me llama mucho, mucho la atención es el hecho de, ¿tú qué consejo le darías, por ejemplo, a estas personas que están eligiendo una carrera universitaria y les llama la atención la música? Ya sea, has platicado con muchísimos músicos, hombres, mujeres, y promotores, todo, o que les llama la atención la divulgación de la música, el hecho de hacer a lo mejor revistas, podcasts, festivales y todo, promoción. ¿Qué consejo les darías? Ay, son varios. Mm, Primero que nada, bueno, ahorita, antes, lo que estabas mencionando anteriormente, creo que también es muy importante dejar en claro que si quieres hacer un podcast o lo que quieras, un canal de YouTube, lo que sea, es también saber por qué lo quieres hacer, o sea, qué tienes tú para decir, ¿no? No nada más, creo que a veces es muy fácil dejarse llevar a lo mejor por esta emoción que da como estar frente a cámara o estar frente a micrófono, recibir cierta atención, pero es muy importante como tener en claro las bases sobre los que estás haciendo esto, ¿no? O sea, qué principios tienes para hacer el proyecto, ¿no? O sea, si vas a hacer divulgación, ¿por qué vas a hacer divulgación? ¿Qué es lo que tú estás notando que sientes que necesitas decir o que hay que seguir como abonando a la conversación para que te mueva, ¿no? A hacer estos proyectos. Creo que eso entra también dentro del consejo al final de elegir una carrera. Es complicado porque creo que, híjole, los que hemos pasado por eso sabemos que es una edad complicada
Es muy difícil elegir carrera a esas edades. Creo que una de las cosas y que lleva tiempo, tenerse paciencia, no presionarse demasiado. Si no le atinamos a la primera de la carrera que elegimos, el mundo es muy amplio. Una de las lecciones que me han dejado las músicas y músicos que he entrevistado es que no todos tienen un título universitario de conservatorio para ejercer lo que hacen a un excelente nivel y sobre todo con una pasión enorme. Creo que muchas veces la presión que hay sobre tener un título, que es muy importante, no estoy diciendo que no se tenga, ¿no? Pero no es la única fuente educativa a la que se puede acceder para formarte como tú quieres. Yo he conocido músicos que comenzaron en un conservatorio y se dieron cuenta que el tipo de formación que estaban recibiendo, el modelo educativo en el que estaban, no les llenaba. Y entonces fueron a buscar otros músicos profesionales que ellos admiraban para que les dieran clases aparte. Eso se usa mucho, por ejemplo, ¿no? Aparte de tus estudios universitarios, si es posible, buscar directamente a los músicos que admiras y pedirles clases, ¿no? Eh, Creo que es eso, o sea, tenerse paciencia y no sentir que si aquello que elegiste en un inicio no te está llenando en la universidad, existen muchísimas otras formas para seguir aprendiendo y puedes complementar tu formación universitaria de otras formas, más aún ahora teniendo el internet es una diferencia bárbara, ¿no? Así tienes acceso a la información de una forma distinta. Y, y pues eso, o sea, tenerse paciencia y no sentir que se te cierra el mundo si sientes que ahí no es. Si ahí no es, salte, salte y encuentra otras alternativas. El mundo no se acaba ahí. Me encanta, me encanta. Creo que resume muy bien el cómo debemos de tomar esta decisión tan importante para nuestras vidas. Y otra cosa, para finalizar, Florencia, me llama mucho la atención, es que, ¿qué tendencias ves al momento de divulgar música o al momento de divulgar arte? No sé, alguna tendencia que veas que te llame la atención. Em, es que creo que hay muchas tendencias. Depende en este caso, de la música, depende del género musical, el estilo que te está interesando, ¿no? Creo que algo que me está gustando mucho es que las redes sociales se están prestando para que precisamente los que están estudiando música vayan compartiendo lo que van aprendiendo ellos. Eso se me hace muy bonito. Las famosas reacciones, ahora que así como reaccionando al video de tal, reaccionando a la nueva canción de tal, etcétera, me parecen muy útiles, sobre todo cuando son hechas por parte de profesionales en algo. Profesionales en canto, en algún instrumento, en escenografía, en lo que quieras, ¿no? Creo que eso también es muy educativo, es una tendencia que a mí me gusta, que de hecho yo la consumo bastante. Eh, y también me encanta la tendencia al debate, que ahora es mucho más fácil de poner muchos temas sobre la mesa, ¿no? Cuestionar por qué ciertos géneros musicales ahorita son tendencia y por qué otros no. ¿Por qué unos nomás no terminan de llenarle a la gente, no terminan de interesarle, no terminan de conseguir el público que están buscando conseguir? Creo que esta apertura que hay a debates, a conversaciones, a críticas, está buenísimo. A mí me encanta, porque de otra manera antes se quedaba nada más en círculos pequeños, en congresos, en lo académico o no sé, en los comedores, en una cena después de mucho vino, ahí sacando todo lo que traemos dentro. Y ahora nos es posible hacerlo y que le llegue a más gente y dejar al menos ahí la semillita de cuestionarnos cosas, de por qué me gusta esto, por qué siempre escucho esto, por qué en la radio siempre suena esto, cómo ha cambiado el uso de las plataformas de audio a como cuando a los que nos tocó las disquetas.
los CDs, los vinilos, etcétera, ¿no? Eso a mí me late un montón, que se puede hablar de todo. Me encanta. Muchísimas gracias, Florencia, por tu tiempo, por tus aportaciones, por todas tus ideas y por compartirnosla en este momento como tan importante y sobre todo por tu amor al arte y por difundirlo. Muchísimas gracias por todo y no se olviden de ir a escuchar Serendipia Armónica y también síganme en mis redes sociales, me encuentran como @desordenadamx en Facebook, Instagram y TikTok. Muchísimas gracias, Florencia, por tu tiempo y por todas tus aportaciones. Gracias a ti, Cintia. Un abrazo. Felicidades por Desordenada MX. Larga Gracias vida. a ti también. Muchísimas gracias por todo. Bye. ¿Quieres que siga conectada? Listo, ahora sí. Muchísimas gracias, Florencia. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por todo. Ay, Cintia, muchas gracias, gracias a ti, en serio. Felicidades por tu podcast, me encanta. Y de veras que cuando vi tu entrevista o escuché tu entrevista con Juan Villoro me encantó, así, sí, me gustó mucho, se abordaron temas muy importantes. Al contrario, a mí también me gusta muchísimo tu trabajo y de verdad me encanta que este podcast, no sé, pueda conectar con muchísimos más. Me gusta mucho escuchar artistas de todo estilo y de verdad también muchas felicidades por tu podcast. Y ya después si quieres armamos una segunda parte que es como lo que estoy tratando de hacer como en este nuevo formato, armar como segundas partes con invitados y todo que a lo mejor ya había tenido, pero armar un poquito a lo mejor para ampliarlo y todo. Pero muchísimas gracias por todo. No, gracias a ti. A ver si nos puede, o sea, ahorita ando con muchos planes ahí medio revueltos, pero también estoy muy interesada en conocer como qué fue lo que a ti te motivó y todo. Entonces, sí, o sea, ojalá podamos ahí armar más conversación sobre eso, porque lo que tú estás haciendo y ese, qué bueno que no dejas ese enfoque para tus alumnos, porque es importantísimo. O sea, es una etapa muy complicada, muy difícil, es mucha presión y me hubiera encantado escuchar a alguien así como tú que tratara de orientar así cuando yo estaba en esa posición. Es muy importante. No, al contrario, muchísimas gracias, Florencia, muchísimas gracias por todo. Y de verdad, aquí estamos. Me encanta también seguir tu trabajo, el de este y el de otros podcasts. Por ahí tengo preparada una sorpresita para el 30 de septiembre, que es el día del podcast, ya verás. Y ahí como te voy a incluir y todo. Ay, ok, muchas gracias. Pues ahí cualquier cosa que necesites, ahí me escribes y yo ahí estoy. No, pues al contrario, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto y nos estamos escribiendo. Claro que sí. Mucho gusto y que tengas bonita noche. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches, que descanses. También.